Muy bien, buenos días a todos. Vamos a buscar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer una frase del apóstol Pablo en este versículo y vamos a meditar en esta mañana brevemente en este tema. ¿Sí? Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Releo la última frase. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sí? Si tuviera que llevar un título a este mensaje sería justamente ese: el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y había pensado, ¿sí? Mientras esto lo medité, mientras justo veníamos de camino, que venía escuchando un mensaje y en una parte del mensaje citaron un texto que hablaba de la esperanza y me llamó mucho la atención. Entonces estudié un poquito del tema y uno de los textos que más me gustó sobre la esperanza es este: el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Sí? La esperanza es algo muy básico, es esperar algo o esperar a alguien. Eso es esperanza, cuando uno está esperando que algo ocurra. Pero no es simplemente esperar. No sé si el micrófono anda bien. Si no, agarramos el otro, ¿sí? Ahí está. Bueno, esperar, esperemos que el micrófono ande bien, ¿sí? Esperanza es esperar algo. Pero no es simplemente el hecho de esperar, porque uno puede estar en una esquina esperando que venga el colectivo. Esperanza es cuando uno está esperando algo, pero con mucha expectativa, con muchas ansias, y a la vez la esperanza de la cual habla la Biblia es esperar con gozo, esperar con placer, ¿sí? Pero hay algo muy interesante, porque en el tiempo que se escribió Timoteo, todas las cartas del Nuevo Testamento, para los griegos la esperanza no era una virtud. Es más, la esperanza, ¿saben lo que era? Era una desgracia. Para los griegos la esperanza era una desgracia. ¿Por qué? Porque los griegos decían, si una persona tiene que tener esperanza, es porque tiene que esperar algo que no lo tiene en el momento. Está en necesidad. Ha sido puesta en necesidad. Entonces los griegos decían, la esperanza no es una virtud, es una desgracia. Fíjense que hay una historia, un mito en realidad, un mito griego, donde está esa mujer que se llamaba Pandora, que tenía una caja. No sé si lo han escuchado alguna vez, la caja de Pandora. Bueno, los dioses, es un mito, acuérdense que es un mito, los dioses habían puesto en esa caja todos los males que azotaban a la humanidad, que podían llegar a azotar a la humanidad. El hambre, la guerra, la muerte, todo lo malo. Y Pandora, la primera mujer, según este mito, era muy curiosa y ¿qué hizo? Abrió la caja y todos los males empezaron a escapar. Y cuando Pandora se da cuenta de esto, cierra la caja. ¿Y saben qué fue lo que quedó allí dentro? ¿Ah? La esperanza. De ahí viene el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. De ahí viene el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Pero fíjense cómo habían metido la esperanza, en esta historia griega, dentro de los males, dentro de los males, ¿no? Pero el Evangelio, como sabemos, hace que esta virtud, esta preciosa virtud de la esperanza, sea realmente importante. Y es importante porque el apóstol Pablo dice que en este tiempo permanecen tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. Estas tres cosas dice el apóstol Pablo que permanecen. Bueno, vamos a meditar un poco sobre este tema, sobre la esperanza cristiana, ¿sí? Y sobre este versículo, esta parte del versículo: el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y vamos a ver 3 o 4 enseñanzas de este tema. Lo primero que quería meditar es, mirando el texto, es que evidentemente no todas las personas, primer punto es este, no todas las personas tienen a Jesucristo como su esperanza. No todos. Aquí Pablo está hablando, el que está escribiendo el texto, a nombre propio, y él dice, Jesucristo es mi esperanza. Está hablando a nombre de Timoteo y dice, Timoteo tiene a Jesucristo como su esperanza,
y está hablando en nombre de los cristianos verdaderos que dice, ellos tienen a Jesucristo como su esperanza. Pero hay un margen de personas que queda fuera, que evidentemente no tienen a Cristo como su esperanza. Y cuando la esperanza de una persona no está puesta en Cristo, está puesta en otro lado. ¿Dónde uno pone la esperanza? Cuando no es cristiano. Cuando no es cristiano uno pone la esperanza en muchos lugares, puede ponerla, pero vamos a ver 2 o 3. Vamos a ir, primero van a ver que la esperanza casi siempre es puesta en otras personas. Uno confía a veces en otras personas. Dice Juan 5:45, Jesucristo acusó a los escribas de lo siguiente. Juan 5:45 dijo, Jesucristo les dice a los escribas, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, que es un hombre, en quien ustedes tienen la esperanza, en quien tienen vuestra esperanza. Y aquí Jesucristo acusa a los escribas de que ellos habían puesto la esperanza en un hombre, Moisés. Moisés, como sabemos, fue un gran hombre de Dios, pero no dejaba de ser un hombre, pero los escribas, los fariseos y mucho del pueblo de Israel confiaban en este hombre, que ya había muerto, en Moisés. Ellos confiaban en Moisés, como si Moisés pudiera ser el salvador de ellos. Pero la realidad es esta, que muchas veces las personas eligen poner la esperanza en personas. Nosotros los argentinos tenemos la esperanza ¿de qué? De que el próximo presidente sea mejor. Ponemos la esperanza en un hombre. Ponemos la esperanza en un hombre. Y mientras reflexionaba en esto, ¿cuántas veces, para hablar de otro ámbito, cuántas veces en un hogar hay problemas, el esposo o la esposa, y la esposa que dice, tengo esperanza de que mi esposo en algún momento va a cambiar. Tengo la esperanza de que mi esposa en algún momento va a cambiar. Y el hombre muchas veces hace eso, pone su esperanza, empieza a esperar del otro, de una persona que haga algo, que mejore su vida, que traiga algo de felicidad a su vida. Y saben que la Escritura es muy clara porque dice, maldito el varón que confía en el varón. Y dice después del profeta, quien pone carne humana por brazo, que realmente pone la esperanza en el hombre. Nunca ha querido Dios que los hombres pongan su esperanza en nosotros hombres. Esperanza de salvación, obviamente, ¿sí? Nunca ha sido de parte de Dios. Pero no solamente eso, a veces el hombre no es que solamente pone su esperanza en el hombre, en una persona, sino que a veces el hombre pone su esperanza en lo que dice 1 Timoteo 6:16. Dice este texto que, y esto es más común verlo, Pablo está diciéndole, 6:17, bien, ahí está. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, ¿en dónde? En las riquezas. Pablo está diciendo de que ojo con poner la esperanza en las riquezas. Y esto es algo muy común de las personas que no conocen a Cristo, de que no tienen a Cristo como su esperanza. Porque el dinero es atractivo, el dinero lo deseamos, cristianos y no cristianos deseamos el dinero. Y cuando las personas empiezan a poner en el dinero la esperanza, significa de que están esperando tener ese recurso porque saben que el dinero les puede dar felicidad, les puede dar paz, les puede dar un buen pasar económico, les pueden dar placeres, y es verdad. El dinero cuando uno lo tiene, y si más si lo tiene en abundancia, le puede dar un montón de beneficios. Por eso la gente muchas veces elige poner su esperanza en el dinero. Y cuando elige poner su esperanza en el dinero, tiene que juntar dinero. Y para juntar dinero, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Y la gente muchas veces invierte su vida trabajando para juntar dinero, para poder pasarla bien. Pero por un propósito, la gente tiene ese propósito o ese objetivo, la esperanza puesta en el dinero. Y evidentemente el dinero en sí no es nada malo, el problema somos nosotros, la actitud que tenemos hacia el dinero. Porque hay un problema en todo esto, que no podemos, como dice la Escritura, servir a dos señores, no se puede. O la esperanza está puesta en el dinero, o la esperanza está puesta en Dios.
No vamos a leer el pasaje, pero el Señor Jesucristo dijo que no se puede servir a dos señores. Es muy interesante ese pasaje porque está diciendo de que la posición del hombre es una sola, es o esclavo de Dios o esclavo del dinero. Nunca el hombre está por encima del dinero cuando lo ama. Cuando una persona tiene amor por el dinero, siempre está por debajo, es un esclavo del dinero. Leemos un pasaje más en Job 8, 13, 14. Dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Leí este texto porque realmente donde el hombre pueda poner su confianza es como dice este texto: su esperanza será cortada, y la esperanza que el hombre tiene en las cosas de este mundo es como tela de araña. Una tela de araña rápidamente se deshace. Hay un pasaje que describe la realidad del hombre en cuanto a la esperanza. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, hablando de los no cristianos, dice: el que no tiene a Cristo su esperanza, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y esta frase a mí me impactó: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza verdadera, porque el hombre puede poner su esperanza en otro hombre, pero eso es una esperanza falsa. Puedes poner la esperanza en las riquezas, pero eso es una esperanza temporal. Por eso acá dice Pablo que la realidad del hombre que no tiene a Cristo como su esperanza es una persona sin Dios y sin esperanza. Ahora, a mí me llama la atención siempre que estoy en un lugar donde hay mucha gente, ¿sí? Y cómo uno observa a la gente, cómo está cada uno metido en su mundo, metida en sus cosas, y a veces está haciendo cosas que está disfrutando con su familia, y así un montón de gente alrededor. Y siempre se me viene a la mente esto, es gente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque fíjense esto, la esperanza que siempre habla la Biblia es una esperanza espiritual, y es una esperanza en Dios. Pero como el hombre viene a este mundo cegado y sin esperanza espiritual, cegado de poder tener comunión con Dios, cegado de poder buscar a Dios, no le queda otra cosa al hombre que afanarse por todo lo que está debajo del cielo. Entonces ellos hacen de su vida, ponen toda su vida en las cosas de esta tierra, en la familia, en el dinero, en el trabajo, porque no tienen una esperanza de cosas espirituales, no tienen una esperanza de Dios en su vida. Por eso acá Pablo describe de esta forma a las personas: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ojalá que en esta mañana, si hay personas que están escuchando este mensaje y no tienen a Cristo como su esperanza y han estado toda su vida confiando y esperando en el dinero o esperando en otras personas, esperando en sí mismas, porque a veces uno dice que hay que confiar en sí mismo, puedan darse cuenta lo que el apóstol Pablo decía: son personas sin una esperanza verdadera y sin Dios en el mundo. Volviendo a nuestro texto de 1 Timoteo, hemos visto un poco que no todos tienen a Jesucristo como su esperanza principal. Y ahora lo segundo que quería compartir es que nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, está puesta en la persona del Señor Jesucristo. Y quiero hacer énfasis en esto, en la persona del Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo 1:1, noten, dice: y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vamos a dividir estas tres partes del Señor Jesucristo para que veamos en quién tenemos nuestra esperanza. El primero que vamos a ver es Señor. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y Señor, para nuestra traducción vendría a ser amo, el amo.
Y el amo, en los tiempos bíblicos, era el dueño, pero no solamente el dueño, el amo era el que controlaba todo, el controlador. El amo era el que tenía todo el poder, el amo era el que tenía toda la autoridad. Y este texto está diciendo de que Jesucristo es el Señor, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el controlador principal de todas las cosas. Ahora, recién decíamos que el hombre pone su esperanza en hombres, ¿no es cierto? Cuando los hombres son tan débiles, pueden fallar, no controlan nada. Ahora, qué diferente es el cristiano, porque el cristiano tiene puesta su esperanza en el Señor, que sí controla todo, que sí tiene toda la autoridad, que sí tiene todo el poder, que sí realmente Él es el Señor de todas las cosas. Entonces, para el mundo seguramente va a ser una locura cuando nosotros les decimos que tenemos puesta nuestra esperanza en Jesucristo. Pero cuando nosotros examinamos en quién tenemos puesta nuestra esperanza, no es ninguna locura, porque es nada menos aquel que tiene todo el poder, aquel que realmente controla toda situación, el Señor. La otra parte que Pablo dice, habla de Jesucristo, pero en realidad debería ser traducido al revés, Cristo Jesús, así dice el original, Señor Cristo Jesús. Habla del Cristo, y a Jesús se le llama el Cristo. Y el Cristo es aquel a quien Dios ha designado, aquel a quien Dios ha elegido, o aquel a quien Dios ha enviado a este mundo para ser el Salvador. Entonces, cuando uno elige en su vida poner su esperanza en Cristo, está yendo a un lugar seguro de parte de Dios. Porque piénsenlo de esta forma, acá está Dios, el Eterno, el Santo, 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 y acá estamos nosotros, apartados de Dios porque somos pecadores. Y Dios ha puesto un único camino, un único puente para poder llegar hasta Él. Dios lo ha puesto, Dios ha establecido el único camino para poder llegar hasta Él. Y cualquier persona que dice en su vida, yo voy a caminar por ese camino, va tranquilo, porque sabe que está yendo por un camino que no lo ha establecido Él. ¿Quién lo estableció? Dios. La tranquilidad más grande que nosotros tenemos respecto de Jesucristo, que es el Cristo, es que es el elegido de Dios. Y por cuanto es el elegido de Dios, como dice la Escritura, es aquel a quien Dios ama, es su unigénito. Entonces, no hay lugar más seguro para poder estar tranquilos de que uno está haciendo la voluntad de Dios, es teniendo a Jesucristo como la esperanza, porque Él es el Mesías. Y es llamativo, ¿no?, que dice las Escrituras de que en el final de los tiempos van a aparecer muchos Cristos. Así dice Juan, primera de Juan. Muchos Cristos, muchas personas que se pondrán el título Cristo. Claro, anteponerse el título Cristo es decir, yo soy el elegido de Dios, yo soy el que Dios ha escogido. Y dice Juan, ojo, porque eso es el espíritu del diablo, el espíritu del anticristo. Hay un solo Cristo, un solo camino, una sola verdad, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ya vino a este mundo, Entonces, nuestra esperanza está puesta en el Señor, que tiene todo el poder para controlar todo. Descansamos en su voluntad. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, que es el elegido de Dios, y no hay otro elegido. Y finalmente, nuestra esperanza está puesta en Jesús, Señor Cristo Jesús. Y la palabra Jesús es una palabra griega que viene del hebreo Josué, y Josué significa Dios es Salvador. Dios es el que salva. Y Jesucristo, o Jesús, significa básicamente esto, Dios salva. Y acá de vuelta volvemos a lo hermoso del concepto, de lo que la idea, lo que el texto quiere decir, que cuando uno confía en Jesús, está confiando nada menos en que Dios lo puede salvar, en el único Dios que salva.
Jesús es el Salvador, el único Salvador. En el Antiguo Testamento, ustedes saben de que muchas veces en los salmos decían que en Dios solamente estaba la esperanza, en Dios solamente está mi esperanza, dice un coro, en Dios solamente está mi esperanza. Y así decían los salmos, muchos salmos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vino Jesucristo, que es Dios entre nosotros, sigue siendo lo mismo. Dios es nuestro Salvador, porque Jesús es Dios. Entonces nuestra esperanza está puesta en la persona de Cristo Jesús el Señor. No hay lugar, como recién decía, más seguro que la persona de Cristo. Otro aspecto de la esperanza es que nuestra esperanza está puesta en la obra de Jesucristo. Recién dijimos está puesta en la persona, ahora digamos está puesta en la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo, lo que Jesús hizo, básicamente son dos cosas Jesucristo hizo a nuestro favor. Una es morir por nosotros y la otra es resucitar por nosotros. Esa es la obra de Dios, la obra de Jesucristo. Todo cristiano verdadero, o aquel que quiere convertirse en un seguidor de Jesucristo, lo que tiene que hacer es poner su esperanza en esa obra y confiar completamente en que Cristo murió por él y resucitó por él. Ahora, la confianza y la esperanza tienen que ser por completo en la obra de Cristo. Toda la obra de Cristo es la única esperanza que tenemos. Y esto es importante porque hay personas y hay religiones que creen y dicen, bueno, me voy a ganar el cielo, pero una parte la voy a hacer yo. Mis buenas obras van a colaborar. Me voy a ganar el cielo. Y sí, mirá lo buena madre que he sido, lo buen ejemplar que he sido en esta vida. Entonces, cierta parte la tengo ganada yo por mi propia... No es así. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la salvación. Nuestra esperanza está por completo en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y evidentemente cuando hablamos de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, estamos hablando de la única obra que puede quitar el pecado, que puede limpiar nuestras maldades. Y la única esperanza que tenemos de ser presentados delante de Dios sin mancha, sin ningún pecado a nuestra cuenta, absolutamente limpios, es una sola persona y es una obra, la obra de Cristo Jesús, Cristo derramando su sangre. Por lo tanto, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. Y hay que tener mucho cuidado cuando confiamos en nosotros. Y ahora sí le hablo a los cristianos, porque aún por más que podamos ser personas que sirvamos mucho, que tengamos mucho conocimiento de la Biblia y un montón de cosas que pueden ser hermosas virtudes, no vamos a entrar al cielo por eso. No es que se nos va a hacer más ancha la entrada porque hice más cosas yo que mi hermano. Ustedes se piensan que el ladrón que murió en la cruz tengo yo más derecho que el ladrón que murió. No tengo más derecho. La única esperanza mía es Cristo y ninguna virtud que pueda llegar en mí sirve para ganar ni un centímetro del cielo. Toda la esperanza siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Por eso, como escuchábamos anoche, qué bueno que es reflexionar y empezar a reflexionar en qué estoy creyendo yo, para darme cuenta si estoy equivocado de lo que estoy creyendo. Porque capaz que estoy yendo por esta vida pensando que me estoy ganando el cielo y la Biblia me está diciendo de que el único que realmente es el camino para ir al cielo es Jesucristo. Capaz que estoy yendo por esta vida pensando de que Dios está conmigo y realmente yo no conozco a Jesucristo y evidentemente Dios nunca va a estar conmigo si yo no tengo a su Hijo amado en mi corazón. Nuestra esperanza tiene que estar puesta toda en la obra de Cristo. Por eso es muy importante que siempre cada cristiano medite mucho, mucho en la muerte y en la resurrección de Cristo a nuestro favor. Y como último punto, nuestra esperanza está puesta
en las promesas de Jesucristo. Recién decíamos al principio del mensaje que la esperanza era esperar algo. Y evidentemente los cristianos caminamos por fe, pero estamos a la espera. Estamos a la espera de cuestiones que tienen que ver, son muy importantes las promesas de Cristo. Yo voy a hacer una reflexión al final respecto de esto, pero siempre por fe. Y la fe es algo que no se ve. El apóstol Pablo dice, si lo vemos, ¿para qué esperarlo? Si lo vemos, ¿para qué esperarlo? Vamos a ver tres cosas nomás que el cristiano está a la espera. ¿A la espera de qué estamos? A ver si ustedes me ayudan con el mensaje. A la espera de la venida. Cristo dijo de boca suya que Él iba a venir. Varios textos, pero cito uno que me gustó de Apocalipsis 22, creo que es 20, Apocalipsis 22, 20. Miren, Jesucristo dijo y dice así, su palabra siempre es presente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nosotros esperamos eso. Si el Señor dijo que iba a venir, nuestra esperanza está en que Él va a regresar. Él va a regresar. El asunto, ¿saben cuál es? El asunto son los tiempos. El asunto son los tiempos. Claro, en el primer tiempo, en el primer siglo, Jesucristo les dijo a los cristianos, a sus discípulos, y después empezó a esparcir, que Jesucristo iba a venir. Pero pasaron un par de años y Jesucristo no venía. Entonces los cristianos empezaron a decir, ¿y dónde está la promesa? No solamente los cristianos, sino que el mundo se empezó a burlar, ¿y dónde está la promesa de ustedes? Ya han pasado 10, 20 años y no se ha cumplido la promesa. Pero de vuelta, los tiempos. Cuando Dios hizo la primera promesa a Adán, a Eva y a Adán, de que iba a venir un Salvador, no sé, pónganle año 30 de esta humanidad, año 30 más o menos, ahí. Desde que se hizo la primera promesa de que iba a venir un Salvador, después los profetas se les anunció que iba a venir un Salvador, hasta que se cumplió la venida de Jesucristo, pasaron 4.000 años. 4.000 años, desde que se hizo la promesa hasta que vino Jesucristo, pasaron 4.000 años. Ni antes ni después. Uno dice, es mucho, ¿no? No es mucho, es el tiempo que Dios había elegido. Y vino Jesucristo. La esperanza que tenían los profetas, la esperanza que habrán tenido los verdaderos piadosos. Por eso vieron que cuando vino Jesucristo, habían personas que lo estaban esperando. Qué privilegio, creo que era Ana. Creo que privilegio que era Simón. Ellos tuvieron el privilegio de que esa esperanza que tantos años habían esperado sus padres, llegó el día y se cumplió. Jesucristo vino. Bueno, nos va a pasar hacia nosotros, o a los cristianos que estén vivos. Va a llegar un tiempo donde se va a cumplir el tiempo y el Señor va a cumplir esta promesa que Él va a regresar por los suyos. Primera esperanza. La segunda es, los cristianos estamos a la espera, y repito, hay que estar a la espera de lo que dice Juan, capítulo 14. Hermanos, estos textos, nunca dejen de abrazar estos textos, ¿sí? Dice Juan 14, 2, Jesucristo hizo otra promesa para que la esperemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo ha ido a preparar lugar para nosotros. Y evidentemente, cuando el Señor nos lleve a su morada, nos lleve al cielo, se va a cumplir este texto donde vamos a habitar en las moradas que Jesucristo ha preparado para nosotros. Es nuestra esperanza de que esta tierra no es nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. No somos de este mundo, pertenecemos al cielo y vamos rumbo a nuestra verdadera casa. La esperanza de una morada nueva. Filipenses 3:20. Falta algo, ¿no? Falta algo porque la salvación que Dios ha hecho es completa.
Y si a veces uno dice, bueno, Dios me ha salvado, tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con la parte invisible, pero este cuerpo cada vez va, la realidad, de mal en peor, ¿sí? Y siempre llegamos al final de nuestros días con un cuerpo muy desgastado, a veces terriblemente afectado por enfermedades, terriblemente y a veces muy, muy mal, ¿sí? Pero Jesucristo ha hecho una salvación completa y la esperanza del cristiano pasa por una salvación que involucra el cuerpo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Siempre yo he pensado que todo lo que tiene que ver con enfermedades y afecta al cuerpo, el consuelo que el Señor da es que miremos al cuerpo glorificado que en algún momento el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, hay esperanzas y podríamos citar un montón de otras cosas que el cristiano espera, pero con estas tres creo que tenemos para meditar. Su pronta venida, una morada nueva y un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces las últimas palabras son para aquellos que no tienen a Cristo como su esperanza. Porque un día nos va a tocar partir, la muerte va a estar ante nuestros ojos y tendremos que partir hasta la eternidad. ¿Qué esperanza tenemos de ir al cielo? ¿Qué esperanza tenemos de ser aceptados por Dios? En la última hora de nuestra muerte no habrá ninguna esperanza de nada de lo que habramos hecho en la tierra que nos pueda dar consuelo, excepto Jesucristo. El que se aferra a Jesucristo en la última hora de su vida, el que está aferrado a Cristo en la última hora de su vida, tendrá consuelo. Y aún los cristianos que por más actos, como recién decía, valerosos que hayamos hecho en nuestra vida, por más excelentes que hayamos sido en nuestra vida cristiana, en la última hora nos vamos a aferrar a Jesucristo y a nada de eso que hayamos hecho. ¿Sí? Jesucristo es la única esperanza. Así que ojalá que si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesucristo como su esperanza, que realmente pueda decir, yo quiero a Cristo tenerlo como mi esperanza verdadera. Quiero abandonar las cosas de este mundo, dejar de confiar en las cosas de este mundo y empezar a confiar completamente en el Señor.